Hola, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el tema de la realidad, pero ahora buscando responder a la interrogante de si podemos expresar o no, podemos explicar o no la realidad, ¿sí? En primera instancia, tenemos que saber que no se puede ofrecer una explicación completa de la realidad debido a que existen límites en el conocimiento humano, ¿sí? ¿Ok? Hay límites en nuestra conciencia, hay límites de nuestro conocimiento que impiden que conozcamos completamente las cosas. Por ejemplo, existen teoremas matemáticos como el teorema de Fermat, ¿sí? Que aunque se sabe que es válido porque se ha comprobado con algunos casos específicos que se cumple el teorema de Fermat. Sin embargo, no ha habido el conocimiento matemático suficiente como para poderle darle una demostración a ese teorema. Es decir, la realidad no puede ser determinada de manera completa, sin embargo, podemos tratar de explicarla de manera parcial a través del uso de metáforas, conceptos, juicios o símbolos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cómo poder explicar la realidad a través de estos elementos como son la metáfora. ¿Sí? Un ejemplo de metáfora de lo que viene siendo la crisis económica podría ser el siguiente. El sistema circulatorio humano tiene su equivalente con el ámbito económico. Y me voy a permitir leer la diapositiva. Dice aquí, el flujo de dinero permite generar el pago de salarios como recompensa para quienes desempeñan un trabajo. Estos ingresos a su vez posibilitan a las familias que lo reciben gastar, generando la demanda de bienes y servicios, lo cual hace que la economía funcione. Sin embargo, debido a la pandemia, ese flujo circular de dinero sufre hoy todo tipo de interrupciones en sus distintas fases debido a empresas paradas, trabajadores atrapados en sus casas, tiendas cerradas, con el agravante de que el proceso corre el riesgo de retroalimentarse y volverse acumulativo a medida que se prolongue. Esto puede encontrar semejanza con el flujo sanguíneo, entendiendo que cuando una persona tiene el colesterol alto, dicho colesterol obstruye el flujo de sangre que viene siendo el dinero. Y esas obstrucciones pueden propiciar un paro cardíaco, que es lo que conocemos como crisis económica. ¿Ok? Eso sería un ejemplo de metáfora para explicar la realidad de la crisis económica. ¿Sí? También hay un ejemplo de lo que es concepto para explicar la crisis económica. Aquí vamos a dar un concepto de lo que es crisis económica. Dice aquí que la crisis económica es un periodo en el cual una economía afronta dificultades, produciéndose un decrecimiento considerable en el volumen circulante de efectivo, que propicia el cierre de diferentes tipos de negocio, lo que a su vez acentúa la disminución del circulante. ¿Ok? O sea, no hay flujo de dinero, por lo tanto se cierran empresas, y el cierre de estas empresas y estos negocios hace que se agrave más la situación del flujo de circulante. ¿Ok? Esto es el concepto de crisis económica. ¿Sí? También tengo un ejemplo de cómo explicar la crisis económica a partir de un juicio. Esto es más que un concepto, es un juicio acerca de lo que es la crisis económica. Me permito leer, la crisis económica mundial es el resultado de las tensiones de un régimen de acumulación de riqueza de unos cuantos países, que resulta imposible de resolver a través del funcionamiento ordinario de los modelos económicos, dado que el acaparamiento impide el flujo de efectivo en los países subdesarrollados. Esto más que cómo se llama que una conceptualización de lo que es crisis económica, viene siendo más bien, ¿cómo se llama? Pues un juicio, una opinión acerca de lo que produce o de lo que provoca la crisis económica. ¿Ok? Pero permite dar una explicación de esta realidad que es la crisis económica. Muy bien. También se puede explicar la crisis económica o la realidad a través de imágenes o símbolos.
Por ejemplo, este símbolo con el signo de pesos rompiéndose, pues denota que hay una crisis, hay un problema en la valoración de la moneda, ¿sí? Se está rompiendo el equilibrio de la moneda del peso en específico, ¿correcto? También esta imagen donde vemos dos cabezas pensando, ¿sí? Una con la bandera de los Estados Unidos y otra con la bandera de otro país. Vemos cómo el tubo que los conecta se está rompiendo, ¿sí? Lo que impide el flujo de capital de los países ricos hacia los países pobres. O otra figura donde aparece una empresa y un embudo en donde se está metiendo dinero, sin embargo el dinero no fluye hacia la empresa debido a que la salida del embudo pues es muy pequeña, ¿correcto? Que esto también sería otra forma de explicar el problema de la crisis económica a través de símbolos o figuras, ¿ok? Muy bien, entonces hasta este punto debemos de saber que no es posible explicar la realidad completa, pero sí es posible dar una explicación parcial de ella a través de pues, metáforas, conceptos, juicios o símbolos. Muy bien, continuamos. Finalmente, para ya terminar con esta presentación, vamos a hablar de cuáles son las características de la realidad, ¿sí? Vamos a hablar que tiene diferentes características la realidad. Son 10 de ellas desde el punto de vista de Aristóteles. La primera de ellas es la sustancia. ¿Qué es la sustancia? La sustancia se parece mucho a la definición de lo que vimos antes en la presentación anterior, que decíamos que era la esencia. La sustancia es el ser en sí de las cosas. Es aquello que es, sin necesidad de otras cosas para ser, ¿ok? Lo que define la cosa, ¿sí? Eso es su sustancia, su esencia, ¿correcto? En otras palabras, la sustancia es aquello que no varía en el ser, pese a las modificaciones producto de los accidentes. Por ejemplo, cuando vimos la esencia, hablamos del teléfono. ¿Cuál sería su sustancia? Pues que es un objeto que sirve para comunicar a dos personas que se encuentran en diferentes lugares geográficos, ¿correcto? Esa era la sustancia, esa era la esencia, ¿sí? Del teléfono. Ya si tenía cámara, si tenía para ver calendarios, si tenía para, para hacer grabaciones de audio, eso ya son accidentes, ¿sí? Accidentes del objeto o de la realidad, pero no es su sustancia, ¿ok? También otra característica de la realidad es la cantidad, ¿sí? Dice aquí que la cantidad es una determinación de la cosa gracias a la cual se puede dividir en partes homogéneas. La cantidad no está estrechamente ligada al ser del objeto. En otras palabras, las transformaciones cuantitativas de cantidad no llevan de golpe al aniquilamiento o la modificación de la sustancia del objeto. Por ejemplo, para entender esto, podemos imaginar, por ejemplo, un vaso con agua que le vamos bajando la temperatura al vaso, ¿sí? Estamos a 32 grados centígrados, luego se lo bajo a 25, se vuelve más fría, pero sigue siendo agua líquida. Le sigo bajando la temperatura a 15 grados centígrados, se pone más fría, pero sigue siendo agua líquida. Le sigo bajando hasta llegar a 5 grados centígrados, que era más fría, pero sigue líquida. Y cuando rebaso los 0 grados centígrados, que es el punto de fusión del agua, que es el momento en que el agua se congela, entonces ya cambia la esencia, la sustancia de la realidad del objeto y deja de ser agua líquida para convertirse en hielo, ¿sí? Eso es el principio o la característica de cantidad, ¿sí? ¿Ok? Es decir, desde este punto de vista, un objeto puede tener diferentes cantidades, ¿sí? Y la cantidad que va a ser aquella característica que hace que se transforme de una cosa a otra cuando se le pone o se le quita esta, ¿ok? ¿Sí? Pero no es algo que sea propio de la sustancia del objeto, es algo aparte del objeto, ¿sí? Por el contrario, la cualidad, ¿sí? La cualidad, que es otra característica de la realidad, sí forma parte del objeto de la realidad que se está definiendo, ¿sí? Es decir, la cualidad es un concepto que designa cada una de las características que distinguen y definen las cosas y los objetos, ¿sí? Por ejemplo, si yo hablara de una cámara, una videograbadora,
¿sí? Pues, ¿cuál sería su cualidad? Que es un aparato que sirve para registrar imágenes. También otra cualidad sería que es un aparato que sirve para registrar sonidos. Ya si ¿cómo se llama? Si permite, ¿cómo se llama? Transmitir en tiempo real, o si, ¿cómo se llama? Si es digital, o es de presionar botón, ¿sí? Esto ya no es parte de su cualidad, ¿sí? Su cualidad son las características que sí distinguen y definen las cosas y los objetos, ¿correcto? Como estas dos que dije de lo que es una cámara de video, ¿sí? Ahora vamos a la cuarta característica, que es la relación, ¿sí? La relación es una realidad inmaterial, ¿sí? La relación es una característica de la realidad que por sí sola es una realidad inmaterial, dado que no es una realidad directamente observable, pero que constituye una realidad existente e identificable analíticamente. Por ejemplo, existe una relación entre las horas de estudio, ¿sí? Y la calificación que ustedes obtienen en el examen. Es claro que mientras más horas estudien, más calificación obtienen en el examen, ¿sí? Sin embargo, no puedo tocar esa relación. Es inmaterial, ¿correcto? ¿Sí? Eso es la relación, es una característica inmaterial, ¿sí? Pero que existe, ¿sí? Y que puede ser probada analíticamente, ¿ok? ¿Sí? Eso es la relación, es una característica de la realidad que por sí sola es una realidad inmaterial. Luego pasamos a otra característica que se llama la acción. Si la acción que es la ejecución de una conducta que deriva de una elección consciente y deliberada. Por lo tanto, la persona que la ejecuta se hace o se siente responsable de ella. Por lo general, la acción es contraria, ¿sí? a la pasión, ¿sí? Que es otra característica que vamos a ver que tiene la realidad, ¿sí? Ya que en la primera, pues la acción pues tiene un carácter racional, y como veremos más adelante, la pasión no tiene un carácter racional, no es dominada por el sujeto u objeto que la experimenta. ¿Ok? Muy bien, pasamos a la última diapositiva, donde se habla precisamente de la pasión, que dice aquí que la pasión es un estado afectivo que experimenta un individuo, este estado afectivo no ha sido elegido por la persona o por el sujeto, ¿sí? Y siempre va asociado a una sensación, ¿sí? De que la persona está sometida a un influjo que domina su comportamiento. Eso es la pasión, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ok? También hay otra característica de la realidad que es bastante compleja de definir, que es el tiempo. Y dice aquí que el tiempo, según Aristóteles, es una medida del movimiento con relación a lo precedido y a lo sucedido. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué es el tiempo? Es una medida del movimiento con relación a lo que se precede y a lo que sucede. ¿Ok? De tal manera que el pasado es algo que ya no existe. El futuro es algo que va a venir. Y el presente es algo que se nos escurre, pasando a ser un recuerdo, es decir, pasando a ser pasado, ¿ok? O convirtiéndose, mejor dicho, en pasado, ¿ok? Eso es el tiempo, ¿sí? Es una característica también de la realidad que, como veremos, resulta bastante difícil de definir, ¿ok? Aristóteles es el que la define como una medida del movimiento con relación a lo precedido y a lo sucedido, ¿sí? ¿Qué es el tiempo? Bueno, el tiempo es lo que tardé en mover este mouse de aquí para aquí. Eso es tiempo según Aristóteles, ¿sí? ¿Ok? Y es una característica también de la realidad. Otra característica, ¿sí? Es la característica del lugar. ¿Qué es el lugar? El lugar es el elemento que primeramente adquiere un objeto, ¿sí? ¿Ok? El lugar es la cualidad que adquiere un objeto al momento de ocuparlo. Ese es su lugar. Este mouse está en este lugar que ocupa, ¿sí? ¿Ok? Eso es la característica de la realidad. Pero no es parte del mouse, no es parte del objeto. Yo puedo cambiar al mouse del lugar, ¿sí? Y ya ocupa otro lugar y se quedó libre ese lugar
donde estaba antes, ¿correcto? ¿Sí? Por eso decimos que el lugar es una característica de la realidad, pero que no forma parte de esta. Pero eso sí, en el momento que el objeto ocupa el lugar, ese lugar no es ni más grande ni más chico que el objeto que lo ocupa. Es exactamente del mismo tamaño. Además, un lugar puede ser abandonado, como ya había dicho antes, lo puedo mover, ¿sí?, al objeto y deja de ocupar ese lugar. Por lo tanto, como decía, ¿sí?, no forma parte de la realidad. Es una característica de la realidad, pero no forma parte de esta, ¿sí? Parecido al lugar, hay otra característica que se llama sitio, pero a diferencia del sitio, es un espacio destinado a un fin determinado, como el que queda libre para ser ocupado por otra persona, o el que normalmente ocupa a alguien en una mesa, por ejemplo. Ese es mi lugar, ese es mi sitio. Estás ocupando mi sitio, ¿sí? Estás ocupando donde yo me siento. No está ocupado y quiero ocupar ese sitio, quiero llenarlo con el objeto que soy yo mismo, ¿correcto? ¿Sí? Eso es el sitio, se diferencia del lugar, pareciera que son lo mismo o muchas veces lo usamos como sinónimo, pero no es así. El sitio es un espacio destinado a un fin determinado. Puede referirse al sitio como el lugar que queda libre para ser ocupado por algo, ¿sí? O el que normalmente ocupa a alguien, ¿sí?, en una determinada situación. ¿Ok? Ese es el sitio. Y la última característica de la realidad es el hábito, que decimos que el hábito es la disposición que se adquiere mediante el entrenamiento o repetición de una ejecución de ciertos actos. Por ejemplo, el hábito de ir al gimnasio, ¿sí? Tienes que ir varias veces seguidas para que te formes el hábito de ir al gimnasio y ya no te cueste trabajo levantarte e ir a hacer ejercicio, ¿correcto? Eso es un hábito, ¿sí? Es otra característica de la realidad, ¿sí? En otras palabras, ¿sí?, es aquella virtud por la cual nos comportamos de cierta manera con respecto, ¿sí?, a una condición, ¿ok? Eso viene siendo el estado o hábito. Muy bien, pues hasta aquí con esta presentación acerca de la realidad. Prácticamente con esto se concluyen los contenidos de esta unidad y ya están aptos para poder contestar tanto los controles de lectura de la semana 1 como el control de lectura de la semana 2. Muchas gracias.